Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mi Sazón y yo. Para preparar los envoltinos necesitamos harina con un mínimo de proteína de 12% o harina para pizza. Hacemos un pequeño volcán y colocamos levadura. En este caso, levadura granulada instantánea, puede ser también levadura fresca. Agregamos un poco de agua del total de la receta y mezclamos. Agregamos casi todo el agua y reservamos un poco para disolver la sal más adelante. Y una vez que no podamos más seguir adelante con la marisa, metemos nuestras manos. Tratamos de humedecer toda la harina. Una vez que no haya más harina suelta, estiramos un poco y colocamos la sal. La podemos disolver o colocarla directamente. Agregamos un poco de agua de la que nos sobró anteriormente. Y la tratamos de introducir en la masa como les muestro. Agregamos un poco más de agua. Y comenzamos a integrar de esta manera la sal. Ok. La dejamos reposar, cubierta, por unos 10 minutos. Una vez pasado el tiempo, preparamos la mesa de trabajo y volcamos la masa. Amasamos un poco para compactar la masa. Nos damos cuenta que está mucho más elástica. Amasamos por unos pocos minutos hasta que la masa esté lisa. Una vez que la masa se haya compactado nuevamente, la reposamos por otros 5 minutos y luego, siempre cubierta, y luego agregamos el aceite. Una vez pasados los 5 minutos, nos damos cuenta que la masa está mucho más elástica. Ahora procedemos a agregar el aceite. El gluten nuevamente se separará. Agregamos poco a poco el aceite y nuevamente se volverá a unir. Hacemos las veces de la máquina amasadora.
Una vez que absorbe la masa el aceite, agregamos la otra porción del mismo. Siempre rompiendo la masa, rasgando la masa de esta manera. No necesita de mucha fuerza, solo de paciencia. Damos otro reposo, esta vez de 10 minutos, para que la masa se relaje. Una vez pasado el reposo, aún la masa está aún más elástica. Los reposos son nuestros aliados. Los reposos son una cantidad de minutos de amasado en menos. Nos podemos dar cuenta que ya está la red glutínica casi en su punto, se rompe todavía. Eso nos lo irá dando el tiempo de reposo. Le damos unos pliegues. Nos damos cuenta ya, se ven burbujas. Un minuto de pliegues, de esta manera. Nos damos cuenta cómo queda lisa. No necesitamos de mucho amasado. En cada fase serán unos 3-4 minutos, lo máximo. Cuando debemos agregar la sal. Y no más. Ahora boleamos la masa. Y dejamos que el tiempo haga su trabajo. En un contenedor o bowl ya previamente engrasado, colocamos la masa y la tapamos. La dejamos reposar 25 minutos a temperatura ambiente. Ahora dividimos la masa. Y nos damos cuenta que el reposo sirvió para desarrollar el gluten por completo. Ahora dividimos en porciones de 100 gramos. Gramos. Okay. 100 gramos. Ok, así hacemos con toda la masa.
Una vez que hayamos dividido toda la masa en porciones de 100 gramos, boleamos, pero antes doblamos la masa de esta manera. Puede ser así, metiendo todo hacia adentro, como lo he explicado tantas veces. Y hacemos así, una bolita. Volteamos y metemos hacia adentro. Así, hacia adentro. Y nos queda una bolita. Así haremos con toda la masa. Colocamos nuestras bolitas en un envase con un poco de harina, un velo solamente, no mucha. Y luego lo cubrimos con película plástica. Lo dejaremos reposar por unas 6 horas. Colocamos un poco de harina sobre la masa, como muestro, para que se nos haga más fácil sacar la masa. Colocamos un velo de harina sobre la mesa y colocamos nuestra masa con la parte de abajo hacia arriba. Un poquito de harina por arriba, poco a poco. Y sacamos el aire con mucho cuidado. Y formamos un rectángulo. Una vez que obtengamos un rectángulo, colocamos el relleno en el centro. Y doblamos de esta manera. Aseguramos las puntas apretando una sobre la otra de esta forma, así no se abrirá. Y este es nuestro envoltino. Los pintamos con un poco de aceite de oliva. Y lo llevamos al horno. Espero les haya gustado la receta de hoy, atrévanse a prepararla. No olviden de suscribirse, de comentar y compartir. Chao, chao, hasta la próxima.